Estamos estrenando un nuevo año y por ello aprovechamos para enviarles un cordial saludo, deseando que hayan pasado contentos las fiestas navideñas y que mantengamos la esperanza porque México realmente cambia a un país con justicia social y con una mejora en la calidad de vida para todos nosotros. Y como me estoy poniendo un poco romántica, elegimos como tema para esta charla conocer un poco de la época de la cultura universal conocida como romanticismo, que abarcó de fines del siglo XVIII hasta el XIX y que fue de tal envergadura que floreció en varios países europeos y en México y que se expresó prácticamente en todas las bellas artes. En primer término, diremos que el romanticismo surge como una reacción de crítica hacia la época clásica, y quizá conviene explicar brevemente qué caracterizó al clasicismo para entender esa reacción contraria del romanticismo. La Revolución Francesa, que culminó y triunfó a fines del siglo XVIII, se gestó por muy diversas causas, entre ellas el ya no soportar el régimen monárquico, con los reyes, con la nobleza y el alto clero aferrados a sus privilegios feudales, al impulso de una creciente burguesía con dominio económico que reclamaba también el poder político, el empobrecimiento de las clases populares y sobre todo la influencia de los valores y las ideas de la etapa de la Ilustración basados en los principios de la razón, la igualdad y la libertad. Así que la revolución en Francia liberó el pensamiento político, alojando en el pasado la idea de que los reyes y nobles reinaban por derecho divino. Se instauró un nuevo sistema económico que encumbró a la burguesía y favoreció el desarrollo industrial. Y la gente empezó a vivir de una manera distinta, pues había una nueva forma de ver y sentir la vida. Estos cambios definitivamente transformaron también la forma de hacer y concebir el arte, dando vuelo a la imaginación, la inspiración y la creación para hacer las cosas de manera diferente. La forma de entender el arte en la época clásica funda su acción y creación en la razón, y el racionalizarla la sujeta a normas bien establecidas, de manera que los artistas son más artesanos que creadores, pues no producen cosas nuevas, solo perfeccionan las que ya están hechas para no salirse de la norma. Las ideas de la Ilustración consideran ante todo la realidad y que lo bello es lo razonable y verdadero. Tienen tanta fidelidad a la inteligencia y la razón que creen que la ciencia ha descubierto todo y ya no hay nada que investigar o indagar. Supone que el mundo es estático y que hay un mandato y orden divino que no debe cuestionarse. El romanticismo empieza por no aceptar modelos a seguir, sino que los va creando diferentes. Da más importancia a los sentimientos y emociones que a la razón. El artista clásico separa sus emociones de la obra, en tanto que el romántico hace que formen parte de su creación. El artista romántico interpreta al mundo a través no de la realidad, sino de sus emociones y sentimientos, adoptando ante la vida actitudes de inseguridad, melancólicas, fatalistas. En el romanticismo, las características son el subjetivismo, amor y sentimientos, ansia de felicidad, rechazo de la vida y culto a la muerte, tumbas, cementerios, almas, espíritus, pesimismo y atracción por lo nocturno y misterioso. Lo caracteriza también el principio de libertad. El héroe de todas las historias es una persona libre y rebelde,
que rechaza todas las reglas establecidas para que aflore la propia expresión. Se aísla de forma consciente para poder pensar y en la soledad dejar salir todos sus sentimientos. Allí nacerán el sufrimiento, el dolor y la propia pasión que el autor va a reflejar en sus obras. El romanticismo tiene aspectos positivos, pero llegó a incurrir en excesos que condujeron a verdaderas tragedias, suicidios, enfermedad, conducta negativa, pero que por otra parte ayudaron a que el artista creara con mayor libertad. El estilo romántico es el de aquellos que se encuentran en desacuerdo con lo que sucede, idealizan el mundo evadiéndose del actual y creando mundos alternativos. No se puede decir que el arte romántico fue mejor que el clásico o al contrario. Los artistas clásicos fueron excelentes igual que los románticos, solo fueron diferentes y consecuentes con el mundo que les tocó vivir. Decíamos al inicio que el romanticismo abarcó prácticamente todas las bellas artes. Así que conoceremos su expresión en la literatura, la pintura y la música, para ir reconociendo las características de esta época y empezaremos por la literatura, con dos de sus principales exponentes, José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer, ambos españoles. El primero nació en 1808 en Badajoz y murió en Madrid en 1842. Desde joven se sintió atraído por la literatura y la política, lo que le condujo a prisión y al exilio en Londres, donde tuvo contacto con la obra de los románticos Lord Byron y Walter Scott. De él seleccionamos su Canción del Pirata, poesía donde se deja ver su pasión por la libertad. Canción del Pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene y a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Gustavo Adolfo Bécquer nació en 1836 en Sevilla. Huérfano a muy corta edad, pronto se interesó por el arte y la literatura. Empezó con la pintura donde no tuvo éxito y más tarde como escritor de artículos y noticias para conseguir algo de dinero. Hasta 1864 consigue un trabajo bien pagado, lo que le permite escribir sus rimas y leyendas. Sin embargo, pierde el trabajo y se divorcia, mudándose a Toledo a vivir con su hermano, que siempre le había ayudado. Pero este fallece en 1870 y Gustavo muere a los pocos meses víctima de una profunda depresión. Se le considera un poeta posromántico o iniciador de la poesía moderna. Su estilo intimista, sencillo, no para ser declamado, sino para decirse al oído, le hace ser considerado un gran poeta para millones de lectores en el mundo. Seleccionamos para que se emocionen algunas de sus más bellas rimas. Rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Rima 23. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. Rima 30. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Rima 44. Como en un libro abierto, leo de sus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten con los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Bueno, ya estuvo bien de llantos y suspiros, y vamos a ver qué hicieron los pintores románticos. Analizaremos dos, uno francés y otro español. Théodore Géricault realizó una pintura al óleo llamada La balsa de la Medusa, que representa el naufragio de una fragata de la Marina francesa, Medusa, en 1816. 147 personas construyeron una balsa con los restos de la fragata, pues no había suficientes botes salvavidas, pero fueron lanzados a mar abierto por una fuerte tormenta. De ellos, solo se salvaron 15 durante los largos días que tardó el rescate. Sufrieron hambre, deshidratación, canibalismo, que transformó la tragedia en un escándalo internacional, pues una nave francesa pasó cerca de la balsa y los ignoró. Además de que el naufragio, debido a que la fragata encalló en un banco de arena, se atribuyó a la incompetencia del capitán. El cuadro es un óleo de gran formato, que mide alrededor de 5 por 7 metros. El naufragio dio tema al artista, que para realizarlo entrevistó a los sobrevivientes, visitó los hospitales donde había agonizantes y acudió a los depósitos de cadáveres
para realizar bocetos a escala de la fragata y de los náufragos. La obra constituye un ícono del romanticismo al expresar en él todos los sentimientos, emociones, estados de ánimo de los náufragos, que nos lleva a pensar y reflexionar sobre cuáles serían nuestras reacciones al encontrarnos en una situación semejante. Analizando la pintura que hoy podemos admirar en el Museo del Louvre en París, podemos ver su gran tamaño, tal como está expuesta en el museo. Y luego, en cada sección, observar, por ejemplo, la actitud del viejo que abraza a su hijo muerto y que representa la pérdida de la esperanza, cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, que nos han abandonado las fuerzas y aceptamos con resignación el desenlace que no es otro que el de los 3 muertos que aparecen en la parte inferior. La actitud del personaje que aparece al centro, que muestra la duda de todo y de todos. El mantenimiento, a pesar de la situación, de una esperanza en el grupo que aparece bajo la vela, o el joven y los que lo sostienen, que agitan su camisa para hacerse ver por el barco que puede rescatarlos y en los que se siente el esfuerzo y las ganas de seguir luchando, pues tal esfuerzo vale la pena. La luz nos lleva a la idea de cómo terminará la travesía, con las nubes negras a la izquierda y el cielo más luminoso en la lejanía, y la composición piramidal y las grandes olas nos indican que serán tragados por el mar. El pintor apenas señala, muy pequeño, el barco del rescate, y la vela indica que el viento no es favorable, pues los aleja cada vez más. Los colores utilizados, básicamente las tonalidades en beige, reproducen un ambiente de desamparo y angustia. Francisco de Goya es el pintor más grande del romanticismo español, particularmente porque después de recorrer varias etapas en que pintó influenciado por las corrientes barrocas, neoclásicas, como retratista de la nobleza, de imágenes religiosas y diseñador de escenas para tapices, arribó al romanticismo y a su vez fue inspiración para las nuevas tendencias como el impresionismo. Me gustaría mostrarles las diferencias entre una pintura clásica en la que predomina el dibujo sobre el color, donde las formas se distinguen con toda claridad y son independientes, y donde no encontramos contrastes violentos ni actitudes exageradas, como es el cuadro de Velázquez, Las Meninas, donde retrata a la infanta Margarita rodeada de las meninas o damas de honor, así como otros sirvientes que la cuidaban y atendían, y en el que se observa la perfección en los detalles de las caras, las manos, el vestuario y el perro, así como la complicada composición con los reyes que se observan en el reflejo del espejo y al propio pintor elaborando la escena. El cuadro representa a la infanta Margarita de Austria a los 5 años, que fue elaborada para enviarlo al rey Leopoldo I de Austria, con el que estaba comprometida para que éste fuera conociendo el desarrollo de su futura esposa. Ahora comparemos con el cuadro de Goya, llamado Saturno devorando a su hijo. La pintura hace referencia a la mitología griega y romana, representando a Cronos o Saturno, dios del tiempo, que según la profecía devoraba a sus hijos recién nacidos porque alguno de ellos lo derrocaría del poder. Saturno se representa no como un dios, sino como un hombre miserable, como un mendigo que devora con hambre a una criatura al que ya ha arrancado la cabeza y con las crispadas manos desgarra el torso.
La mirada es terrorífica y sin embargo hay en ella un dejo de ternura muy impresionante. La figura de Saturno se pierde en el fondo oscuro. No se ven las piernas que están hundidas en la oscuridad y los trazos no son precisos. El color marrón, beige y negro adquieren gran importancia sobre el dibujo para crear la atmósfera angustiosa, misteriosa, de terror que simboliza muchas cosas. Puede ser cómo la humanidad se devora a sí misma, el tiempo que arrasa con todo, una generación que devora a la siguiente, o cómo España es devorada por el imperio napoleónico, una época que le tocó vivir al pintor. Y seguimos con las emociones y sentimientos románticos ahora para ver qué sucedía con la música. Tres elementos son esenciales en la composición musical. El sentimiento, con melodías apasionadas e intimistas. Hay preferencias por composiciones breves como los nocturnos o muy grandes como las sinfonías, que inclusive aumentan el número de movimientos. Hay cambios de ritmo, de tempos y contrastes, y al piano se constituye en el instrumento más utilizado, el instrumento de la época. En fin, que se da prioridad a la emoción sobre la forma. El segundo elemento es la libertad. Se elimina el sistema de mecenazgo donde había un personaje, generalmente el rey y su corte, que apoyaban económicamente al artista, pero restringían su libertad de creación. Ahora el artista vivía de dar clases particulares o vender sus partituras y casi siempre estaba en la pobreza. Pero así se pudo romper con la rigidez clásica, creando formas más libres que tanto el autor como sus intérpretes podían alterar. Por ejemplo, los tiempos, acelerando y retardando según su sentimiento o emoción. Finalmente, el tercer elemento es el individualismo, que da origen al virtuosismo en el manejo de los instrumentos. Todo es más subjetivo porque el artista trata de sacar su sentimiento y emoción, pero eso hace que ninguno sea igual, lo que a su vez permite la aparición de diversas corrientes, unas más conservadores que otras o más revolucionarias que otras. La vida de los músicos románticos es cada una digna de una charla. Pero ahora solo les invitamos a escuchar algunas de las obras de los más representativos de la época. Empezaremos con una sonata de Beethoven, un nocturno y una polonesa de Chopin, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la marcha nupcial de Mendelssohn. Nos vemos en la siguiente charla y que lo disfruten.